¿Qué tal? Saludos. Estoy compartiendo la historia oculta de la creación del Estado de Israel de Alison Weird. En este episodio voy a compartir el segundo capítulo que se titula Los orígenes. Recuerda escuchar el episodio anterior con el primer capítulo, Cómo nació la relación especial de Estados Unidos con Israel. Dice así, los orígenes. El lobby israelí en Estados Unidos es solo la punta de un iceberg mucho más grande y antiguo conocido como sionismo político, un movimiento internacional que comenzó a finales del siglo XIX con el objetivo de crear un nuevo Estado judío en algún lugar del mundo. En 1897 este movimiento, liderado por el periodista europeo Theodor Herzl, se fusionó en el primer Congreso Sionista celebrado en Basilea, del que surgió la Organización Sionista Mundial, que en su primer año representaba a 117 grupos. Un año después ya eran 900. Después de considerar lugares como Argentina, Uganda, la isla mediterránea de Chipre o Texas, finalmente se decidieron por Palestina, para construir su Estado judío, obviando que Palestina ya estaba habitada por una población que, en un 93 y 96%, no era judía. El análisis más fiable asegura que el 96% de la población se dividía entre musulmanes y cristianos, que eran los dueños del 99% de las tierras. A raíz del Congreso sionista, los rabinos de Viena enviaron a 2 delegados a explorar Palestina como posible ubicación de su estado. Estos rabinos reconocieron el obstáculo que los palestinos representaban para su plan. En una carta decían: la novia es guapa, pero está casada con otro. Aún así, los sionistas consiguieron abrirse camino finalmente. Numerosas cartas, entradas de diarios y otros documentos sionistas revelan que los rabinos decidieron presionar a estos nojotas económicamente, si era posible, y con violencia, si era necesario. Bueno, en el episodio anterior ya vimos que también un rabino decía que no, que esto es el amor, hablaba, ¿no? Bueno. El sionismo político en Estados Unidos. La importancia de Estados Unidos para este movimiento se reconoció desde el principio. Uno de los fundadores del sionismo político, Max Nordau, diría años después de la conferencia de Basilea: la única esperanza para el sionismo son los judíos en América. Por aquel entonces y en las décadas sucesivas, la gran mayoría de los estadounidenses no eran sionistas. De hecho, muchos se oponían activamente al sionismo. En los años venideros, sin embargo, los sionistas se dedicaron a cotejarlos asiduamente con todos los medios a su alcance. Hasta qué punto se comprendió por fin la esperanza de Nordau lo demuestra esta declaración que Naomi Cohen, una eminente historiadora judía, formuló en el año 2003. De no haber sido por la ayuda económica y la presión política de los de Estados Unidos, es posible que Israel no hubiera nacido en 1948. A esto se puede añadir el éxito con que el sionismo ha conseguido influir en los políticos, los medios de comunicación y buena parte de la opinión pública en Estados Unidos. Los defensores de la creación de un Estado empezaron a asomar la cabeza en Estados Unidos en la década de 1880. En Malazarus, la poeta que adornó con sus palabras la Estatua de la Libertad, promocionó el sionismo a lo largo de toda esta década. En 1891 se creó en Boston una bandera precursora de la actual enseña israelí. Dada la importancia de Palestina para el sionismo, en 1887 el presidente Grover Cleveland designó a un embajador como representante de Estados Unidos en Turquía, sede del Imperio Otomano, que en ese momento controlaba Palestina.
El historiador J. David Dalin señala que los presidentes pensaban que la embajada turca era importante para el creciente número de sionistas entre el electorado estadounidense. Todos los presidentes, tanto republicanos como demócratas, siguieron este precedente a lo largo de los 30 años posteriores. En esa época, la embajada de Turquía llegó a considerarse casi un dominio J, afirma Dalin. En los primeros años de la década de 1890 existían organizaciones para la promoción del sionismo en Nueva York, Chicago, Baltimore, Milwaukee, Boston, Filadelfia y Cleveland. La información que llegó del Congreso Sionista Mundial en Basilea, al que asistieron 4 estadounidenses, dio al movimiento un estímulo decisivo para que las actividades sionistas florecieran en aquellas ciudades de Estados Unidos donde la población J era numerosa. En 1897 y 1898, los sionistas fundaron numerosas asociaciones en todo el este y en el medio oeste de Estados Unidos. En 1898, confluyeron en una primera conferencia anual de sionistas estadounidenses, celebrada en Nueva York el 4 de julio. Allí formaron la Federación Sionista de Estados Unidos, FAZ. Alrededor de la década de 1910, el número de sionistas en Estados Unidos se acercaba a los 20.000 y aglutinaba a abogados, profesores y hombres de negocios. Incluso en su infancia, cuando aún era relativamente débil y representaba a una minúscula fracción de los J del país, el sionismo ya empezaba a convertirse en un movimiento al que los congresistas, principalmente en las ciudades del este, tenían en cuenta. El movimiento continuó su expansión alrededor de 1914. Se habían formado varios grupos sionistas más, entre los que figuraba Hadassah. El movimiento continuó su expansión. Alrededor de 1914 se habían formado varios grupos sionistas más, entre los que figuraba Hadassah, la organización de mujeres sionistas. En 1918 el número de sionistas en Estados Unidos ascendía a 200.000 y en 1948 eran casi 1.000.000. El movimiento sionista introdujo su agenda desde sus comienzos en los medios de comunicación. Un organizador sionista proclamaba con orgullo en 1912 la incesante y celosa propaganda que numerosas asociaciones estaban llevando a cabo. La prensa yidis se casó muy pronto con la causa sionista. En torno a 1923, todos los periódicos yidis de Nueva York, menos uno, eran sionistas. Los diarios yidis llegaban en 1927 a 535.000 familias. Mientras que los sionistas realizaban importantes avances en su influencia sobre el Congreso y los medios de comunicación, los funcionarios del Departamento de Estado no estaban tan enamorados del sionismo, del que sospechaban que intentaba utilizar al gobierno para un proyecto que perjudicaría al país. A diferencia de los políticos, los funcionarios del Departamento de Estado no dependían de los votos y los donativos para las campañas electorales. Su misión consistía en recomendar y desarrollar políticas beneficiosas para toda la ciudadanía, no solo para una diminuta facción que trabajaba en pro de una entidad extranjera. Informe tras informe y año tras año, los expertos diplomáticos y militares advirtieron que el sionismo era contrario a los principios e intereses de Estados Unidos. Aunque analizaremos más ejemplos en las páginas siguientes, el secretario de Estado, Philander Note, fue quizá el primer funcionario del Departamento de Estado que se opuso a las presiones sionistas. En 1912, la Asociación Literaria Sionista se acercó a la administración de Taft en busca de apoyo. Knox planteó la situación sin rodeos, señalando que, entre los problemas del sionismo, hay ciertas cuestiones principalmente relacionadas con los intereses de países que no son el nuestro.
A pesar de este pequeño revés en 1912, ese mismo año, los sionistas cosecharon una victoria significativa que tendría enormes repercusiones tanto en Estados Unidos como a escala internacional, enmarcada en una pauta de influencia que ha perdurado hasta hoy. Y bueno, con esto finaliza en sí el capítulo, pero vamos a profundizar en las notas que son muy importantes. Por ejemplo, Herzl está considerado como el fundador del sionismo político y a menudo se cita como el padre de Israel. Su libro fundamental, El Estado Judío de 1896, está disponible en inglés, en español y otros idiomas. El diario israelí Haaretz reseña: Herzl dedicó todo su tiempo a este movimiento y murió a los 44 años dejando a su familia en la indigencia. Un artículo publicado en el diario israelí Haaretz cuenta que su hija Pauline tenía problemas emocionales desde la juventud y murió finalmente a causa de su adicción a la morfina. Su hijo Hans se convirtió al cristianismo en 1924, momento en el que fue abandonado por la comunidad judía y denunciado públicamente. Se suicidó a raíz de la muerte de su hermana. En la década de 1940 se escribió un libro sobre los hijos de Herzl, pero fue retirado de la circulación por la Organización Sionista Mundial, que decidió enterrar a Pauline y a Hans en Burdeos a pesar de que su voluntad era de ser enterrados con su padre en Austria, probablemente para no ensuciar la imagen de Herzl. Según la biblioteca virtual J, Herzl no había circuncidado a su hijo, de ahí que los líderes sionistas, después de la muerte de Herzl, se encargaran de remediar el descuido cuando el niño tenía 15 años. Herzl murió a los 44, probablemente a consecuencia de una enfermedad venérea. Nota 6. Primero se llamó Organización Sionista, en 1960 cambió oficialmente de nombre por el de Organización Sionista Mundial, WZO, por sus siglas en inglés. La mayoría de la gente empleaba indistintamente los dos nombres. Según la página web de la WZO, la organización está integrada en la actualidad por los siguientes organismos: los sindicatos sionistas mundiales, las federaciones sionistas internacionales, las organizaciones internacionales que se definen como sionistas, por ejemplo, WISO, Hadassah, Bainbridge, Maccabi, la Federación Sefardita Internacional, las tres corrientes del judaísmo mundial, ortodoxa, conservadora y reformista, la Delegación de la Comunidad de Estados Independientes, Antigua Unión Soviética y la Unión Internacional de Estudiantes Jotas, WUJS, entre otras muchas. Nurma Sala, en Expulsión de los Palestinos, dice: un ejemplo del fanatismo que se puede encontrar en algunos sectores del movimiento se plasma en la siguiente declaración del Dr. Israel Eldad. Israel es la tierra de los jotas. Nunca fue tierra de los árabes, aun cuando prácticamente todos sus habitantes sean árabes. Israel pertenece a 4 millones de jotas rusos, aunque no nacieran aquí. Es la tierra de otros 9 millones de jotas en todo el mundo, aunque no tengan planes de vivir en ella. Y bueno, ¿qué se hacía con los árabes? Pues lo estamos viendo, ¿no? Y lo vimos alrededor de estas décadas, en los que se ha hecho una limpieza étnica en Palestina. A pesar de que vivimos en el mundo de la democracia, los derechos humanos y toda esa cantaleta que nos sirven más que para imponer cuando a ellos les conviene, claro, porque a ti, en tu país, sí te pueden acusar de haber violado los derechos humanos y destruirte. Pero los que tienen el poder pueden hacer lo que les da la gana, incluido el genocidio que se está ahorita realizando en Palestina, ¿no? Eldad fue una estratega de la milicia clandestina preestatal que más tarde se convirtió en profesor de diversas universidades israelíes y escribió varios libros. En 1988 recibió el premio Bialik de Israel por sus aportaciones al pensamiento israelí. Ya vimos cómo pensaba, ¿no? Otro ejemplo lo ofrece el israelí Uri Aveneri, citando una canción que se cantaba en Palestina cuando él era adolescente. Hemos vuelto pletóricos y jóvenes, hemos vuelto los poderosos a conquistar la tierra con una tormenta de guerra, a redimir a nuestro país con mano noble. Si con sangre y fuego cayó Judea, con sangre y fuego
Judea se alzará. Lo están haciendo ahorita en el 2024. El prestigioso académico israelí Benjamin Beit Alami dice: según cuentan algunas historias, los líderes sionistas no estaban al corriente de que existía una población autóctona en Palestina. Creían que la tierra estaba despoblada y se quedaron en piedra al encontrarse con los árabes. Es difícil creer estas historias. Bueno, ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Que mandaron a ver y evidentemente había gente, ¿no? Y más adelante añade, consultando los textos de los líderes e intelectuales sionistas del cambio del siglo XIX al XX, vemos que la presencia de nativos no solo era conocida, sino que se identificó desde el principio como un problema práctico y moral. En la nota 13, cita Cohen: a decir verdad, la inversión de los judíos estadounidenses en el desarrollo de la conservación del Estado judío continúa hasta hoy. Nota 14. En 1861 se organizó un proyecto con un doble objetivo nacional e internacional, para bloquear un intento por parte de la Unión durante la Guerra Civil de preparar una enmienda constitucional en la que Estados Unidos se proclamaba un país cristiano. En 1870, el grupo organizó mítines de protesta por todo el país y presionó al Congreso para que tomase medidas contra la matanza de miles de jotas en los pogromos de Rumanía. El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado insinuó que las noticias que llegaban podían ser exageradas, pero la presión de la Junta israelita terminó por conseguir que el Senado ordenase a la Comisión tomar cartas en el asunto junto con el Departamento de Estado. Finalmente resultó que el número total de asesinados ascendía a 0. En su libro sobre los grupos de presión extranjeros en Washington, el poder de los traficantes, Russell Warren y Sarah Heitz afirman que la historia de presión de los Jotas a través del Comité Judío Estadounidense, que actuaba tanto en nombre de los Jota de Estados Unidos como de otros países, comenzó a mediados del siglo XIX. Exponen: el vínculo del primer lobby con Palestina surgió en 1881, cuando ciertos grupos de judíos estadounidenses se dirigieron por escrito al general Lewis Wallace, autor de Ben-Hur, y más tarde ministro de Estados Unidos para el Imperio Otomano, que incluía Palestina, por supuesto, para solicitar que intercediera en nombre de los Jota estadounidenses que se habían retirado a Jerusalén y supuestamente estaban siendo perseguidos. Referente a esto, de que a nivel político, si bien los funcionarios estaban en contra del sionismo, los políticos, por el dinero, comenzaron a poner a funcionarios J, ¿no? Veamos qué dice en una nota de Dalin. Theodore Roosevelt incorporó más adelante a su gabinete a Oscar Strauss. Roosevelt había señalado en su discurso que la elección de Strauss obedecía únicamente a los criterios de mérito y capacidad. El hecho de que fuera J no había tenido ningún peso en la decisión de Roosevelt a la hora de designarlo, decía. Minutos después, al presentar a Strauss, otro orador, el financiero y filántropo J. Jacob Schiff, que estaba un poco sordo y era evidente que no había oído los comentarios de Roosevelt, contó que el presidente le había pedido consejo para incorporar a su gabinete al líder judío más eminente e idóneo. Esta pauta persistió 30 años, hasta 1917, cuando Turquía rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos, después de que este país declarase la guerra a Alemania. Terminada la guerra, Turquía no volvió a controlar Palestina. Y bueno, con esto llego al final del episodio. En el próximo estaré compartiendo Louis Brandeis, el sionismo y los Perushim. Comparte esta información, suscríbete al canal y dale me gusta. Gracias.